sido un afortunado, he hecho lo que quiero y por consecuencia un agradecido. Hola amigos, bienvenidos al Check-in. Suba y charlemos en B1501, transmitiendo desde el centro del volcán. Hoy nos acompaña un hombre que se fue y volvió. Un pastuso con mirada amplia. Hace más de 30 años dirige y se mueve en los medios nacionales con un sentimiento independiente, donde las regiones priman frente a los poderes centrales. En el 2019 escuchó el rugir del Galeras, que siempre estuvo en él, y vio un propósito, claro, trabajar por su tierra. Paquirri, como se lo conoce desde el Javeriano, es un amante de los pequeños placeres, delicias callejeras, un frito hecho con sus propias manos, un partido de tenis, un paseo en bicicleta. Es un visionario que ha entendido que el sur no es periferia, sino origen, posibilidad y dirección. Hoy lo define una palabra que pesa y promete: devolver, porque ha entendido que no se trata solo lo que uno logra, sino lo que uno regresa a los lugares, a las personas y a los corazones. Bienvenido, Jorge Alfonso, Jorgito Acosta, a este espacio. Luis Ernesto, pues muchas gracias, es un gusto. Me parece genial lo que están haciendo y va muy en la línea de nuestro propósito, que al final es crear tejido en la región para fortalecer estas nuevas generaciones y que la gente se sienta orgullosa del sur, lo lleve en su corazón y nuestro pasto progrese. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Oiga, Jorgito, ¿cómo hace usted el check-in? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa cuando ese espejo inmenso frente a ti te pregunta cosas? ¿Qué respondes? A mí me pasa algo muy particular, y es que yo creo que por las diferentes etapas de la vida, cuando me enfrento a mí mismo, me encuentro un Jorge diferente. Y el más reciente, aunque hablo de reciente desde hace unos 6 años, me impactó porque descubrí que yo había vivido en Pasto en mi juventud, me había ido de la ciudad, pero realmente siempre que volvía no tenía un propósito especial. Tenía el gusto de ver a mi gente, de mi familia, a mis amigos, pero cuando me enfrenté un día a ese espejo, descubrí que tenía que hacer cosas por la tierra. Y me llegó en un momento en el que estaba, yo no digo que, tal vez hoy estoy terminando mi vida profesional como la veo, llevo muchos años en los medios, 30, como bien lo dijiste, pero en ese momento estaba llegando al punto donde ya había chuleado mi ego, ya había hecho lo que yo consideraba importante, sí. Y el ego es así, pero lo que nunca puede pasar es no chulearlo, porque te quedas en un constante patinaje ahí, te quedas pegado tratando de superar algo. Entonces yo creo que me llegó esa mirada al espejo y dije, yo ya chuleé mi ego, creo que he hecho lo que quiero, he sido un afortunado y por consecuencia un agradecido. Ahora tengo una tarea muy importante en el sur. Entonces me miré a ese espejo y descubrí que había que trabajar por la tierra. Qué bien. ¿Quién era Paquirri en el colegio? ¿Con qué soñaba? ¿Con qué gozaba? Bueno, 2 cosas importantes. Paquirri es porque yo me estrellé en 5º bachillerato y maté una vaca en la Panamericana cuando no había edificios. Sí. Y bueno, era la primera vez que mi padre me prestaba el carro hasta tarde. No había tomado licor, pero iba rápido, iba con ¿Qué carro era? un Mazda 323. Ya. NB9960. Y lo volví añicos. Por fortuna a mi amigo del alma, Fernando Vargas, que iba conmigo, no le pasó nada. Yeah. Pero resulta que la vaca se murió. Y mis amigos del colegio, primero me pusieron el sobrenombre de Paquirri en 5º bachillerato, pero adicionalmente uno de ellos me dijo, ve, yo
te quiero contar que la vaca era de un tío mío y pues si vos sos generoso en los recreos y en las fiestas y tal, yo no le cuento a mi tío que vos mataste esa vaca. Como decimos en la tierrita, me gorrearon 2 años porque el día del grado me dijo, te tengo que convencer algo. No tengo la menor idea de quién era la vaca. Pero ahora sí, volviendo a la pregunta, yo me soñé con ser un ingeniero de sistemas y de hecho tenía aptitudes y tenía, digamos, facilidades en las matemáticas y en las áreas afines, y siempre soñé con hacer algo vanguardista y me fui a estudiar ingeniería de sistemas a los Andes. Pero primero me fui a aprender inglés a Estados Unidos. Y bien equivocado estaba porque ni soy ingeniero de sistemas, ni terminé en los Andes, y la vida me llevó a una cosa distinta, y es a la administración de empresas. Estudié administración de empresas en el Rosario y por fortuna allá le devolví a mi padre todo lo que invirtió en esos 6 semestres que terminaron de alguna manera pues ahí relegados. Me becaron y eso me abrió un camino importante porque entendí que yo tenía unas virtudes que podía explotar en el manejo de empresas, y yo creo que ahí cumplí ese sueño, no como ingeniero de sistemas, pero sí haciendo cosas transformadoras. Muy bien. ¿Y el niño mimado por las tías? Sí, el niño hijo único además. Y, claro, la tía Chila. Mi tía Chila y las tías de la familia Costa, que son una maravilla. Pues yo fui muy amiguero, ¿no? Y eso es una cosa que yo valoro, porque uno no escoge la familia. La familia llega, los padres son los que le dio la vida, los hermanos o los hijos, pero a los amigos los escoge. Entonces yo creo que tengo un grupo de amigos que conservo, y ese niño se crió en un hogar muy, muy convencional, pero lleno de cosas hermosas. Y hoy, curiosamente, almorzando locrito con empanadas en la casa de mi tía Cecilia, que va a cumplir 95 años, puedo decir que ese niño ha honrado con modestia y con rigor, por supuesto, ese legado que hemos recibido de nuestros padres. Entonces, yo creo que fui un buen miembro de familia y un buen amigo, y creo que eso se conserva. A ver, Jorgito, cuéntenos cómo llegas al mundo de los medios de comunicación, a toda esa cosa que uno ve cuando sale de la provincia, que es casi inalcanzable. Pues Luis Ernesto, esa es una casualidad del destino, porque como te contaba, el Rosario tiene una cosa muy bonita, y es que a los mejores estudiantes los busca a través de un proceso que ha venido cambiando un poco con los años en su forma, pero no en el fondo. Y desde que Fray Cristóbal Torres fundó el Rosario, el gobierno corporativo está en manos de los estudiantes. Entonces, el Rosario tiene una figura que se llama la colegiatura. Y yo fui colegial de la Facultad de Administración desde 6º semestre, y allí interactué con los otros colegiales. Esa coyuntura de ese año en particular, cuando me nombraron colegial, era un año de elección de rector, porque el doctor de Greif había sido nombrado fiscal general de la Nación, entonces había una vacante y hubo que convocar al colegio. Entonces allí formé parte de ese grupo, no solo como colegial tradicional, sino como colegial elector, y allí conocí a un estudiante de Derecho que se llama Juan Carlos Vaquero. Juan Carlos, un abogado muy brillante, se fue a vivir a Estados Unidos a hacer un posgrado en Harvard, y allá trabajando con un pool de abogados, un día se aburrió del derecho y dijo, yo me regreso a Colombia, esto no es lo mío. Y llegó a trabajar con Daniel Coronel, porque lo conocía por algún vínculo. Y en esa coyuntura yo llevaba 1 año y medio trabajando con la Nacional de Chocolates. Era mi primer trabajo profesional. Mi práctica la hice en País Libre con Pacho Santos, y me tocó la muerte de Pablo Escobar. O sea, esto fue una cosa dura y compleja. Claro. Arranqué mi vida profesional en la Nacional de Chocolates, y el gerente de NTC, mira esta casualidad del destino, acababa de renunciar. Pues ese gerente era pastuso, había estudiado en el Javeriano y había estudiado administración de empresas en el ¿Cómo llamaba? Darío Montenegro Trujillo. Ya. Entonces, estaban buscando a alguien que lo reemplazara. Yo había perdido el link de los amigos de la colegiatura, y Juan Carlos Vaquero llamó al Rosario y dijo, oiga, necesito ubicar a Jorge Acosta. Y el Rosario, que tenía en la base de datos mi información, me llamó y me dijo, ¿podemos darle el teléfono a Juan Carlos Vaquero? Claro, Juan Carlos me llamó y me dijo, Jorge, mire, hace mucho no sé de usted, un par de años, aquí hay una vacante en un medio de comunicación que se llama NTC, ¿a usted le interesaría?
Y yo le dije, Juan, muchas gracias, pero la verdad no, porque mi camino está en un mundo digamos, de la Nacional de Chocolates, estoy bien y contento. Y me dijo, venga, pero no pierde nada, venga. Y yo le quedé mal porque ni siquiera mandé la hoja de vida. Estamos hablando de un mundo donde apenas estaba llegando el celular a Colombia, donde el internet era una cosa lujosa. Entonces hacer la hoja de vida implicaba hacerla, imprimirla, llevarla. Se la mandé y allí me llamaron, me llamó Daniel y me llamaron un par de personas. Y yo recibí una oferta que sonaba interesante, ser gerente de una compañía. Era muy joven, no tenía 30 años, 20 y pico de años. No me había casado. Y cuando le conté a mi jefe, que era el vicepresidente de Recursos Humanos de la Nacional de Chocolates, él me dijo, váyase y pruebe, y lo espero un año. Entonces yo dije, pues esto es pelea de toche con guayaba madura, porque tengo todo sobre la mesa. Acepté el puesto. Y debo contarte, esto no lo saben muchas personas, que a los 3 meses me arrepentí. No. Y yo dije, ¿en qué me metí? Porque yo no había entendido lo que significaba ser representante legal. Yo no había entendido las implicaciones de asumir la representación legal de una compañía. Y NTC estaba pasando por una coyuntura muy difícil en muchos aspectos. Mi padre, que aún vivía, una noche me dijo, mijo, ¿cuál es el afán? Tranquilo. Y además usted tiene la posibilidad de regresar. Pues acepté su consejo y llamé a Guillermo Villegas, que era el vicepresidente y amigo, porque habíamos hecho una muy buena relación, y le dije, Guillermo, acepto tu oferta, me devuelvo. Y me dijo, Jorge, me echaron hace 8 días. Ah, caramba. Y llevo 30 años en NTC. Y llegué con mucho temor, como te cuento, y he tenido que vivir momentos muy difíciles de seguridad, económicos, políticos, de confrontación, pero siempre convencido de la importancia del derecho a la verdad. Yo creo que el pilar democrático de la sociedad está en eso, que tú sepas cuál es la verdad. Si uno no tiene acceso a la información objetiva, pues no puede tomar decisiones. Así es. Yo no tengo que ver con el contenido periodístico. Yo soy el responsable administrativo, financiero, comercial. La independencia es otra característica en la empresa. Pero yo me siento muy orgulloso de haber estado ahí, dado unas batallas muy grandes y haber logrado una cosa bonita, y es conservar el concepto del periodismo independiente. Dentro de ese proceso, haber sido el abanderado de esa verdad independiente, de esos momentos difíciles a los que hace referencia, y todo lo que se logró en los últimos 30 años para llegar al mundo que hoy estamos viviendo. Y la pregunta que debo hacerte es, ¿cómo ves a la juventud que quiere ser periodista hoy? ¿Cómo ves a esa gente que con mucho esfuerzo quiere lograr lo que personas como tú han logrado? Bueno, yo tengo que entrar ahí en un campo que es muy complicado, y es que yo siempre he creído que un pesimista es un optimista bien informado. Y yo creo que me estoy enfrentando a una realidad como ser humano, como raza, bastante pesimista, porque creo que lo que hoy entendemos como profesiones, y lo veo con mis hijos, mi hijo mayor está terminando ingeniería mecánica y se enfrenta a un problema muy complejo, y es todo esto va a ser sustituido por la inteligencia artificial. Y entonces veo con mucha preocupación cómo vamos a poder identificar la verdad de lo que no es cierto. Mira, Google lanzó hace 8 días sus nuevos productos y lanzó un producto que se llama VO3. Es aterrador porque es la producción de video perfecto, solamente con un mensaje de audio. Yo le digo, recréeme un escenario en el que un querido amigo me está entrevistando en Pasto para un podcast. Sí. Y él crea los personajes, los diálogos y los planos. Aún no es legal imitar o repetir al personaje real, es decir, no puede poner a Luis Ernesto porque hay un problema de derechos, pero él crea un personaje. Y tú no vas a saber, no vas a poder identificar si lo que él está diciendo pasó, no pasó, y si es verdad o no. Entonces, para esas nuevas generaciones que quieren estudiar periodismo, yo creo que vamos a volver a la vieja guardia de poder, o de más bien tener que concebir la verdad a partir de la verificación completa. Y a pesar de mi pesimismo, yo creo que la humanidad todavía tiene una pequeña esperanza, y es conservar los valores. Y eso tiene que estar basado en la voluntad de la gente, como la que quiere estudiar periodismo, de estar convencido de trabajar por la verdad.
No recuerdo el nombre de un libro que publicó hace muy poco una mujer que trabajó para Mark Zuckerberg, y ella lo convenció de la importancia de manejar las relaciones corporativas de Meta, pero cuando entró y descubrió todo lo que se hacía y cómo, por ejemplo, en el tema político se incide, se maneja, se manipula a través de unas premisas hermosas como el Internet gratuito. Y el Internet gratuito es una gran paradoja, porque tú dices, bueno, pero qué mejor que gratis, para que tenga acceso la gran mayoría de la población, para cualquiera que tenga acceso, pues pueda informarse. El problema es que detrás de esto vienen unas estrategias globales muy complicadas. Mi recomendación para las nuevas generaciones que quieran estudiar periodismo es que lo hagan por convicción pura y con el propósito de defender la democracia. Ya. Jorge, pero cuando estás en tu mesa, con tu esposa, con la familia, con los hijos, se viene a la cabeza también, oiga, ¿cómo estamos hoy? Primero como familia, sí, y después cómo estamos inmersos en esta sociedad que todos los días trae un reto. sí. ¿Qué pasa en ese desayuno, en esos diálogos de la familia? Con pesar lo digo, que cada vez son más escasos, ¿no? Porque juntar las necesidades que van en la cabeza de los hijos y la de los padres y la de las esposas y los maridos no es fácil. Pero hace 3 días nos pudimos juntar los 4, cosa que a veces no coincide con la frecuencia que uno quisiera. Y yo lo que tengo claro es, primero, la tarea de un padre es llegar al momento en que para los hijos no les sirvas de nada. Es decir, no te pidan plata. No digo que consejos, porque eso es una cosa más filosófica, sí, pero que ellos sean capaces de vivir una vida absolutamente independiente. Entonces, ahí hablábamos, bueno, mi hijo mayor me dice, papá, yo termino y me quiero ir a Tailandia. Y entonces le digo yo, ¿qué posgrado vas a hacer en Tailandia? Y me dijo, vivir. Y creo que el reto es poder entender cómo articulamos nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras aspiraciones con las de ellos, que están viviendo una realidad completamente diferente. Pero en esos desayunos yo creo que logramos hacer cosas bonitas, y nosotros tenemos un propósito, y es tratar por lo menos una vez al año de ir los 4 de viaje. Salir para algún lado. Este último fue bastante caótico porque mi hijo se enfermó durante el vuelo y llegamos al Polo Norte. Cuando uno entiende la definición de círculo polar ártico, dimensiona qué tan lejos estábamos. El círculo polar ártico es un círculo imaginario donde por lo menos una vez en el año el sol no sale, y por lo menos una vez en el año el sol no se oculta. Estábamos en Rovaniemi y mi hijo llegó enfermo, y eso fue el caos porque sentimos que estaba muy mal. Pero cuando uno supera eso, ¿no?, y pasa los momentos difíciles y hace el barrido de lo que fue ese viaje, llega reconfortado, porque son los momentos de intimidad entre padres, hijos y hermanos que no pueden ser permeados por otros. Al final, en la cotidianidad, todos tenemos afán, todos tenemos urgencia. Yo tengo que viajar, el otro tiene que ir a la universidad, mi hijo menor al fútbol, es fanático del Santa Fe. Pero tener esos espacios nos permite reconfortarnos como familia, y yo creo que a mi esposa Liliana, a mi hijo Federico, a mi hijo Santiago y a mí, eso nos llena de energía para seguir viviendo. Dentro de ese núcleo, en esa mesa, ¿hay cabida para el Deportivo Pasto? Te vengo a hablar. No, claro, ese es mi amorcito, pero es bien difícil porque mis hijos son hinchas del Santa Fe por mi papá pastuso. Sí. En esa época no había equipo de fútbol de Pasto. Y aquí hay mucha fuerza por Millonarios, pero también hay unos tradicionales de Santa Fe. Eso te iba a decir, los Millonarios éramos más. Claro, sí. No necesariamente mejores. La cantidad no es calidad. Pero bueno, a propósito, mi hijo está indignado con el resultado del partido. No por el resultado como tal, sino por la famosa falta del jugador de Millonarios a Santa Fe. Hay cabida para el Deportivo Pasto, y sobre todo porque mi tía Cecilia, que es esta mujer maravillosa, es hincha fanática y furibunda del Pasto, y siempre llama a mi hijo Federico a mamarle gallo y le dice, oiga, yo hoy ganado, y siempre ha habido, pues digamos, un poco el amor por el Deportivo Pasto. Muy bien. Dentro de todo lo que hablamos de la familia, de los hijos, ¿cómo crees que se impacta un muchacho de 20 años de provincia? ¿Cómo miras a unos niños hoy que no tienen las posibilidades que pueden tener otras personas,
hablo del centro del país, pero que la provincia empuja a buscar lo mismo, a querer encontrar lo mismo. A ver, ¿cómo impactar a un muchacho de provincia? Bueno, yo creo que nosotros, y ahí va un poco lo que yo te hablaba del verbo devolver antes de que empezáramos esta charla, tenemos la obligación de disminuir ese gap, esa brecha que existe entre la juventud de provincia y la juventud de un país centralista como el nuestro. Porque en la medida en que nosotros le brindemos las oportunidades, hoy hay un mundo absolutamente abierto y asequible. Globalizado. Es decir, un niño en Pasto, un niño en Bogotá, un adolescente en Pasto, en Medellín o en Barranquilla tendrá acceso a la misma información. Pero el problema es cómo formar criterio. Y pienso que esto tiene que ver con la educación y tiene que ver con la multiculturalidad que se le pueda dar. Pero yo a medida que hablo, a veces empiezo a pensar que me estoy volviendo obsoleto. Hoy el conocimiento, que antes se reinventaba cada 50 años, cada 30, se reinventa cada 6 horas. Esta mañana vi unos AirPods, unos audífonos. Ahora les comparto el link. Tienen traducción simultánea a 154 idiomas. Entonces, la barrera cultural del idioma cada vez es más pequeña, pero yo sí creo que el joven de provincia tiene que entender los valores de la calma de las ciudades pequeñas, del verde, de unos espacios hermosos que ya en ciudades mucho más grandes son mucho más difíciles, hay menos, por supuesto, pero a partir del criterio que pueda tener al acceder a la información. Entonces, creo que la manera de impactar a las juventudes de provincia es poder formarlas con criterio a partir de la verdad, que al final es el gran mantra de la humanidad. Sí, definitivamente todos vamos a tener la misma oportunidad, o la humanidad tiene la misma oportunidad, pero hace falta el calorcito humano, el roce. Eso es lo que nos hace falta, sí. Lo que siempre nos hizo falta, sí. A los provincianos, sí. A todos. Sí. ¿En qué momento entendió Jorge que su norte es el sur? Yo creo que eso es como cuando en las épocas en las que estábamos en el colegio nos decían, usted sintió el llamado de Dios, usted sintió el llamado, se quiere volver sacerdote. Yo sí sentí, Luis Ernesto, el llamado del sur a partir de una serie de coincidencias y oportunidades, pero con algo muy lindo, y es que encontré en unos pastuzos talentosísimos el clic maravilloso para poder tener unas sociedades valiosas. Entonces, ese llamado lo viví cuando empezamos a soñarnos Hito Avenida. Y nos soñamos romper un poco el paradigma de la arquitectura, pero también de la ética y de la estética, en el sentido de darle a la ciudad, a partir de unos valores en los que creíamos, un centro de negocios que pudiera cumplir y continuar con la tarea que, como ustedes han hecho en el hotel y muchas otras personas están haciendo. Entonces, yo ahí sentí, primero, que había que demostrar. Y para demostrar hay que invertir y hay que arriesgarse. Porque es muy fácil demostrar de palabra. No, es que yo voy a hacer esto. Pero cuando lo pudimos materializar, entendimos que habíamos dado el ejemplo. Yo uso una palabra, una frase que es, digamos, muy diciente, y es: no hay nada más peligroso que pasar del anonimato al desprestigio. Sí. Y nos lanzamos, y me lancé yo a que me conocieran y nos conocieran en Pasto. Yo no conocía a nadie, escasamente a mi círculo de amigos que sigo conservando. Pero entonces allí, cuando pudimos demostrar que éramos serios, juiciosos, ordenados y que estábamos invirtiendo, se abrió el siguiente camino, y es: hay que devolver. Y devolver ya es un ejercicio filantrópico, con convencimiento, con mucho amor y con mucho trabajo. Y una prima nuestra hace unos años hizo una pasarela de moda, o definió una de sus colecciones como El sur es mi norte, María Claudia Guerrero. Y mi primo Felipe, socio, amigo y hermano, y Manuel Felipe Utco con su familia, decidimos constituir una sociedad jurídica que representara exactamente eso. Y por eso constituimos CEN, El sur es mi norte.
Y a partir de ese hecho empezamos a crecer en proyectos productivos, en las pantallas digitales, el coworking, el auditorio, la alianza para la creación de Cuo en el restaurante con la familia Barrientos, pero del ala del verbo devolver a través de Visionarios 2037. Y allí yo creo que la realización es integral. ¿Por qué? Porque Visionarios 2037 lo que busca es darle la oportunidad a la ciudad de tener proyectos productivos con miras a sus 500 años de fundación. Y allí yo dije, sin lugar a dudas, el sur es mi norte y ese es mi ejercicio de retiro, aunque será más trabajo, pero es la manera de tener el mantra de forma permanente. Oiga, Jorge, muy bonito escuchar todo eso y ojalá tuviéramos 500.000 pastusos más pensando lo mismo, seríamos diferentes. Cuando un departamento como el nuestro, que tenemos todo, tenemos el Pacífico, tenemos la producción agrícola, tenemos la gente, la poesía, la música, tenemos absolutamente todo. Pero es un momento bonito y oportuno que te da la vida para impulsar el tipo de cosas que se está haciendo. Claro, con unos socios y una familia extraordinarios, todos. En la esquina de la Avenida de los Estudiantes, donde está el edificio de la casa. Sí. No, la casa de los Acosta. Sí, la de las tías Acosta. Y sí. se une Lucho Fajardo, que en paz descanse, y se une toda una gente que siempre quiso ser grande, quiso ver su pueblo grande. Sí. Y yo creo que hoy estamos dando ejemplo en las ciudades o en los pueblos grandes como es el nuestro. Estamos dando imágenes poderosas y positivas de lo que puede ser una sociedad, que ojalá pudiésemos nosotros frenar en algo algunos problemas e inconvenientes que se presentan. Pero llega el momento de hablar de lo que es tener las ganas y el gusto por lo que da la calle, ¿no? Y entonces hablamos de qué es comerse unas papitas callejeras. Unas papitas. Bueno, dos cosas importantes. Quiero mencionar con toda gratitud a los otros integrantes de ese proyecto, porque si bien CEN es un emprendimiento de la familia Costa y la familia Utco, el edificio y el sueño fue construido, como bien dices, con el doctor Luis Alfredo Fajardo, que murió hace unos años, de su esposa Inés y de la familia Díaz del Castillo, Sí. con Raúl y sus hijos. Entonces, primero, toda mi gratitud a ellos, que son los que permitieron materializar este sueño. Yo soy muy poco asquiento y era muy asquiento. Así. Sí, y yo creo que la vida le enseña a uno a cambiar. ¿Te tocó la forcha en la esquina del Claro, me tocó la forcha. No era amante de la forcha, pero me gustaba la forcha. No me gustaba mucho la forcha, la probaba, pero no era mi gusto. Pero soy amante de las papas de la calle. Ya. De las papas sucias, cuando uno ve ese aceite negro, Señor sucio. Jorge, un poquito de felicidad. ¡Ah, caramba! ¡Qué bien! Muchas gracias. ¡Qué detalle tan bonito! Yo vivo comprando papas en la esquina. Ajá. Yo tengo mis sitios predilectos. Hay uno cerca de San Andrés, hay otro cerca de la iglesia de San Agustín, y vivo comiendo papas de la calle de esta, ¿no? Sí. Y yo he tratado de replicarlas. Me gusta la cocina y hago cositas, pero esto tiene que tener mugre y tiene que tener sabor de calle y tiene especialmente que ese tener aceite recalentado, ¿no? tiene que tener algo que es identidad. Ajá. Y eso nos identifica. Y yo me he dedicado a traer amigos para que conozcan este sur maravilloso. Sí. Y no hay posibilidad de que no tengamos por lo menos dos paradas bien sucias. Las papas de la calle y, bueno, la otra no es sucia, pero es tradicional y es los chupones del Juanito. Sí, Juanito, claro. Entonces, sí, bueno, digo yo porque es que uno ve el hielo, ¿cuánto tiempo llevará ese hielo allá? A veces con unas manchas cafés. Pero yo creo que eso es nuestra identidad, es muy valioso, es muy rico, es muy placentero. Así que comparto aquí con Luis Ernesto. Y eso me identifica mis amigos y mis primos se burlan de mí porque yo a las 12 cuando salgo de Hito y sé que voy a almorzar, paro por otro que hay en la 37 con 18 y me compro un paquetico de papas, a veces mezclado con patacones. Cuyes. Sí, Rico. pero como todo en la vida, yo no era amante del cuy en el colegio, ahora lo disfruto mucho y disfruto el buen cuy.
Y tengo unos retos. Unos amigos un poco elegantes que han venido y que solo han comido cochinillo, se comen el cuy delicioso. Porque hay que saberlo preparar, hay que saberlo sobre todo vender nosotros, respetando la tradición campesina. Porque esto no, pues ni más faltaba que uno fuera en contra de la tradición. Cuando los invitamos a comer cuyes, les quitamos la cabeza y las patas, y entonces eso rompe un poco el impacto visual y se lo comen delicioso. El cuy galleta es un manjar. Es una galleta. Sí, es una galleta. Y sé pues que haces un frito maravilloso, ¿no? Yo soy buena vida, soy parrandero, me encanta celebrar mis cumpleaños, me encanta celebrar cuando no cumplo años, y he aprendido a hacer buen frito, y he aprendido a hacer buen ají de maní. Y realmente lo que me gusta es replicar la receta que aprendí de mis tías, que no es difícil, pero tiene sus pequeños secretos, y me gusta cocinar para muchos. Qué bueno. Y hace un par de años que hice un almuerzo de amigos en Villeta de cumpleaños. No estaba cumpliendo 50, no estaba cumpliendo 55, no estaba, un número cualquiera, creo que 56. Y fueron 60. Y mi gusto fue hacer de mis manos el frito para 60 personas. Entonces lo hacía en 4 estufas y hornillas al tiempo. Y el ají de maní. Entonces me gusta porque me identifica y me trae, no importa dónde esté, me trae a Pasto. Tenemos que proyectar una sesión. No, por favor. Y ojalá pronto, no hay que aplazar. No hay que aplazar mucho. Jorge, ¿qué significa la palabra devolver? Yo te lo mencionaba ahora. Yo creo que cuando uno llega a una etapa de la vida que no tiene que ver con los años, sino con los propósitos, siente satisfacción, puede que sienta angustia porque no los ha cumplido todos, pero en algún momento tú tienes que hacer un stop, parar y decir, bueno, este fui yo, esto fue lo que hice, ¿qué me falta? Y yo creo auténticamente que lo más importante, y pensando en la región que me vio nacer, en la tierra que amo, en la familia que tengo, en los amigos, en el entorno, en la gente maravillosa que hay aquí, que tenemos que devolver colectivamente. Y eso representa el perrenque que tienen los paisas, que tienen los costeños, que tienen... Mira, con envidia veo el proyecto que está haciendo Cali para sus 500 años. O sea, lo público, lo privado, lo estratégico trabajando de la mano. Yo me sueño. Y yo aquí voy a hacer... No me lo has preguntado, pero lo voy a decir porque muchas personas me lo dicen. Oiga, usted lo que quiere ser es alcalde. Usted lo que quiere ser es candidato. No es que no lo quisiera. En este momento de mi vida yo tengo un propósito enmarcado en una tarea privada. Y esa tarea tiene que cumplirse desde la óptica que estoy jugando, y es liderando con mis socios y mis amigos y mis partners de la vida estos proyectos que por ahora solo se pueden articular desde lo privado, no en contra de lo público. Pero Pasto necesita líderes que piensen en la importancia de devolver, no de cobrar. Sí. Solo termino con esto. Cuando eso se logre materializar en muchos líderes, estoy seguro que la ciudad se va a transformar. Porque el propósito tiene que ser noble. Devuelva, agradezca, entregue, construya y gaste. Somos a veces tacaños y, claro, invertir es gastar. Y nos hemos dado lapos, tú, todos. Pero tiene que haber el propósito de devolver. Es la única manera de transformar el sur. No creas que esa pregunta no la tenía aquí. Porque, bueno, no le queremos dar el tinte político, pero es que la política está en todo. Y hay que hablar de la política porque nos enseñaron que era pecado hablar de política porque no nos podíamos parecer a nadie de la gente que ha hecho política, salvando muy bonitas excepciones. Pero sí hay que pensar en eso, Jorge. Sí hay que pensar en eso y hay que pensar qué quisiéramos ver en Pasto de cualquier rincón que hemos visitado, en cualquier parte. En cualquier parte del mundo uno dice, oiga, ¿qué tal esto en Pasto? En esta esquina podríamos hacer o podríamos lograr una cosa diferente.
con esta experiencia de B1501 hemos encontrado cualquier cantidad de gente que por primera vez se decidió conocer esta parte del país. ¿Ya? Y mucha gente no conoce la historia. Sí. Y mucha gente no conoce lo que pasó con el libertador Bolívar, con los pastuzos. Yo soy antibolivariano. Total. Mucha gente no encuentra un punto de referencia en Pasto o de Nariño si no se habla a través de Sábados Felices o de cualquier otra situación que se pueda dar. ¿Qué quisieras encontrar en Pasto? De cualquier lugar que has conocido o donde vayas a estar, o qué quieres encontrar. Mira, yo no lo voy a circunscribir al casco urbano, pero en estos ejercicios de conocer lo que yo nunca conocí. O sea, yo no conocía ni mi ciudad con la intensidad que la conozco hoy, ni sus alrededores. He venido descubriendo que la circunvalar del Galeras es una cosa maravillosa, maravillosa en su geografía, maravillosa en sus recursos hídricos. Y cuando uno va al mundo, por fortuna, por gusto, por oportunidad, he podido viajar bastante, descubre que el turismo es un cuento. Y es un cuento bien contado. Y muchas veces la esencia es tan elemental como un pocillo, como una mesa, como una ventana. La sirenita. La escultura de la sirenita en Copenhague, cuando uno la conoce, dice, Dios mío, la sirenita es una cosa de este tamaño, que atrae millones de clientes, de turistas, perdón. El Mannequin Piece de Bruselas es de este tamaño. Y cuando vas por el Galeras y dices, estas cascadas, estos lugares, tienen lo que el mundo entero no tiene, solo que no lo sabemos contar, no lo sabemos presentar, no hay infraestructura, no hay recursos. Entonces, yo creo que aquí tenemos muchos sitios hermosos que seamos capaces de explotar y esto va a crear una transformación. Perdóname que me quiero devolver a una cosa de Bolívar. Entre 1822 y 1823, digamos, en esa época terrible, lo que fue la campaña libertadora del sur, esa Navidad negra, cuando todo esto arrancó en la batalla en abril del 22, el casco urbano del municipio tenía 9.000 habitantes. Para finales del 23 estábamos reducidos a 3.000. Bolívar marcó el ADN porque diezmó la población. Y eso creó una idiosincrasia, y es que esos 3.000, yo nunca los llamaría cobardes, simplemente que dijeron, no nos maten. Entonces, hablar en diminutivo, no ver a los ojos, tener vergüenza, es producto de un ADN que se fue gestando allá. Así es. Hay que romperlo, y hay que romperlo por convicción. Y hay que lograr, Luis Ernesto, creernos. Entonces, ato esto con lo del turismo. Nosotros no nos creemos la belleza que tenemos, no nos creemos las ventanas, no nos creemos las calles, no nos creemos en las iglesias. Yo puedo asegurar que la iglesia más linda de este país es la iglesia de Cristo Rey. Y cada vez que logro llegar a mis amigos, y a veces con unas pequeñas trampitas llevarlos al segundo piso, y salen absolutamente extasiados. Así es. Tenemos que creernos el cuento. Pero necesitamos gente así, pues que crea primero en su propio cuento, porque no podemos vender lo que no sentimos, lo que no tenemos. Sí. Cuando hablas de la Vuelta al Galeras, mire, a usted lo llevan a visitar un volcán en Costa Rica, en cualquier parte del mundo le cobran $100 por llevarlo al volcán. Sí. Y aquí tenemos la vitrina al frente. La vitrina. Y no lo hemos podido aprovechar de la manera o de una manera eficiente. Ahí están las manos de B1501. Hay una tarjetita en cada una de ellas. Escoge cualquiera. Es que estaba buscando una que fuera una mano zurda, porque yo soy zurda, y no me la pusieron. Ana María, la producción estaba empezando algo. Vamos a abrir esta. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Por qué a veces decimos que sí cuando queremos decir que no?
cobardía, ¿no? Es un poco de timidez, es un poco de sentimiento, de angustia para no afrontar la verdad. Pero esto me da una oportunidad maravillosa. Nosotros tenemos un lenguaje único. Sí. Hace 4 semanas que hice frito, había pastusos y había foráneos. Y nos reímos por horas tratando de explicar cómo se conjuga el pero al final de la oración. Y es que en Pasto, ¿no? Yo le decía, es que no has entendido, pero. Y él me decía, ¿pero qué? ¿Pero qué? No, vamos a tener clases. En Pasto, yo creo que de manera, uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo. El fantasma de Canterville. Me recuerda al barril y mis años mozos. Cuando decimos que sí, queremos decir que no. Si esta pregunta está más cerrada a Pasto, aquí hay una inteligencia superior en el hablado y en el lenguaje. Entonces utilizamos muchas veces lo no convencional de la gramática para expresar nuestras verdades. Había un graffiti por San Felipe hace un tiempo que vi, bien nomás estábamos. Y entonces uno dice, explíquele al mundo qué quiere decir bien nomás estábamos. Pues que les habían roto una berraca calle y se la dejaron por años. Claro, sí. Bien nomás estábamos con los huequitos. Sí, claro. ¿Sí? Pero llegaban a la puerta de su casa. Llegaban a la puerta de su casa. Pero lo del pero es una cosa maravillosa porque muy pocas personas son capaces de entender cómo conjugamos el pero al final de la oración. Jorge, ¿qué va a decir la gente de Jorge, del Jorgito Acosta, del Paquirri, cuando esté allá en Villeta leyendo, cuando esté gozando de los nietos? ¿Hay nietos ya? No hay nietos y tristemente creo que no los va a haber porque, entre otras cosas, ese es el temor de la juventud, cosa que no pasa aquí. No, pero sí porque me alegra mucho. Ojalá los haya. Fuimos a Palomino en Semana Santa con mis amigos de Pasto y había 3 generaciones. Ninguno de los hijos, unos ya casados de los amigos, quiere tener hijos. Y entonces decidimos hacer una vaca colectiva a ver si alguno se apunta y entre todos le pagamos el global al primer nieto del grupo. Claro. ¿Y qué va a decir? ¿Qué piensas que va a decir la gente de Jorge? Soñador. Yo tengo defectos y virtudes como todo. Tengo una gran virtud con la que nací, Luis Ernesto. Yo no odio. A veces me cuesta amar. Cosa que es bien compleja, ¿no? Sí. Uno diría, tal vez es más chévere amar. A mí me cuesta mucho amar. A mí me cuesta mucho expresar el amor en ciertas facetas. Pero yo creo que nací sin odio. Entonces, yo creo que de Jorge van a decir que era un tipo buena persona. Porque no siento odio, a pesar de que tenga muchas dificultades. Sí. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que más que dijeran algo de mí, es que lo que yo haya hecho trascienda. Y es que si somos capaces de crear por ejemplo, un taller de artes y oficios del sur, que es uno de nuestros sueños, eso trascienda. Y no que se acuerden de Jorge que lo creó o lo ayudó a crear, o del Jorgito que se inventó la idea. No, eso sería mucho más valioso si en lugar de pensar en quién lo hizo, eso vaya pasando de generación en generación. Porque ahí es donde está realmente el legado. No en que lo recuerden a uno, sino lo que uno pudo hacer y casi que desde el anonimato se vaya difuminando. Jorge, muchas gracias por haber venido. No, Luis Ernesto, muchas gracias por tantas cosas bonitas que has dicho hoy. Y tenga la seguridad que nos une ese afán, el mismo. Sí, el mismo. Nos une ese afán de que estas familias, todas nuestras familias, tengan la posibilidad de legar un Nariño diferente, un Pasto diferente. Muchas gracias. Bienvenido. Viva Pasto, carajo. Muchas gracias.